Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nayarit cuenta con un deshonroso segundo lugar a nivel nacional en violencia contra las mujeres, según revela el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. La mitad de la población femenina reconoce haber sufrido algún tipo de agresión, revela este organismo, aunque muy pocas lo denuncian formalmente. El tema de esta tarde es la violencia contra la mujer, pero además abordaremos diversos temas aprovechando la visita en el estudio del doctor en Derecho, Hugo Armando Palafox Ramírez. En unos segundos comenzamos. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Palafox, a los estudios de La Patrona, desde donde transmitimos en vivo y en directo el programa que se transmite todos los martes, El Debate en la Red. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rogelio Zúñiga. Gracias por la invitación a este medio de comunicación tan escuchado. Decíamos, para arrancar violencia contra la mujer, por supuesto, aprovecharon su presencia en el estudio para hablar de diversos temas vinculados con el derecho, la justicia, la oralidad. Pero bueno, para abrir boca, yo le preguntaría, ¿es cierto? Hay que creerle al INEGI que ubica a Nayarit en un segundo lugar a nivel nacional en violencia contra la mujer. Bueno, gracias por la invitación. Es cierta la información del INEGI, pero además hay otra muy ligada, que somos el primer lugar en embarazo adolescente. Entonces tenemos una despreocupación familiar que tenemos que atender, ¿no? ¿Qué pasó con las figuras hoy nuevas de violencia familiar? Figuras que en antaño no existían y de repente empezamos a ver los cambios evolutivos de un nuevo sistema de derecho, ¿no? No sabíamos de derechos humanos, de los 90 hacia acá creamos una gran comisión nacional, dificultad en transparencias, tuvimos que crear leyes e institutos para transparentar la información, y todo esto dio como resultado esa información que no se tenía acceso a ella. ¿Cómo nos enteramos hoy de violencia familiar? ¿Cómo nos enteramos hoy de embarazo de niñas? ¿Cómo nos enteramos de lo que sucede detrás de las paredes de un hogar, ¿no? Hoy se rompió un gran paradigma porque nos permite acceder a información que no teníamos. Entonces, primero ver las áreas que se modificaron en derecho, que hoy nos permite entrar a análisis de temas que hace 20 años sería imposible platicar de ellos, ¿no? Es importante que destaquemos la parte del gobierno que sí nos permite hoy centrarnos, encontrar un problema y a hoy sí buscar su solución. Y entonces empezamos con el tema, ¿no? La violencia familiar. Le decía hace rato, detrás de las paredes solo la pareja sabe lo que sucede. Hoy ya nos enteramos, el INEGI nos permite esta información, las denuncias presentadas en las procuradurías o fiscalías también nos permiten acceder a esa información. Los centros de atención a la mujer también nos permiten acceder a esa información. Hoy ya sabemos que somos un deshonroso segundo lugar, pero tenemos un buen inicio porque sabemos dónde estamos. Hoy sí empieza el verdadero trabajo, ¿no? ¿Cómo regresamos a nuestros jóvenes, a nuestros adultos? ¿Cómo los regresamos a recuperar los valores? ¿Cómo regresamos en su momento a una madre de familia que se quedaba en casa y nos inculcaba estos valores? Entonces tenemos que empezar a retomar la parte fuerte representativa del mexicano, incluso pues, es la familia. El europeo ni siquiera sufre
Se separan padres, madres, hijos de continente y no tienen los problemas que tenemos los mexicanos. Los mexicanos estamos muy arraigados a la familia. Y entonces la madre nos dio los valores. ¿Qué sucede cuando la madre sale a trabajar? Y se da cuenta que tiene la misma capacidad del hombre para poder destacar en el mismo lugar del hombre, ¿no? Que vemos mujeres diputadas, mujeres gobernadoras. ¿Por qué? Pues porque pueden hacerlo. Sí, pero nos quedó un problema, ¿no? ¿Quién da los valores en el hogar? Y ese es el primer punto que tenemos que analizar, ¿no? Cómo retomamos los valores cuando la madre salió a trabajar y el padre también. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Bueno, pues le estamos achacando a la educación, tanto pública como privada, la responsabilidad de que retome los valores, ¿no? Nos quejamos que el civismo apareció y luego desapareció y hoy lo volvemos a incorporar. Sí, pero es el Estado en acción. El Estado tiene una responsabilidad grande y a veces lo criticamos en demasía. Sí, pero la responsabilidad familiar, ¿en dónde estamos quedando? Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy compartido. El Estado de alguna manera nos está demostrando que estamos mal. Problemas tenemos, bueno, pues es un tema globalizado, lo que son nuestros maestros ahorita tomando algunas carreteras, algunos municipios, algunos gasolineras para efecto de vender barata la gasolina y su movimiento mantenerlo. Acabo de llegar de Chiapas y es increíble, en Chiapas está tomada la capital, está ir a la catedral de Chiapas, en el atrio de la iglesia ahí están los campamentos de los maestros, en la calle principal, en el Zócalo, y entonces en cada esquina están pidiendo dinero para mantener su movimiento. Entonces aquí también es otro punto de vista que tenemos que atender de la educación pública, ¿no? Entonces, si el Estado es una de sus banderas, es la educación pública, y está fallando por cuestiones tanto responsabilidad de él como no de él, entonces ahí tenemos otro foco de atención que atender, porque entonces la información a los jóvenes no se les estamos brindando. Entonces hablábamos inicié con derechos humanos, porque al final tenemos que regresar a la parte que viene del Renacimiento, ¿no? Cuando el ser humano tuvo que voltear a ver hacia sí mismo y encontrar que somos responsables de lo que hacemos. Entonces, si yo no respeto a un compañero porque su creencia es diferente a la mía, estoy mal, tengo que trabajar en esa parte. Si no lo respeto por su color de piel, estoy mal, debo trabajar esa parte. Su preferencia sexual, su religión, entonces tenemos que entrar al respeto a los derechos humanos, que es una de las materias que por suerte hoy estamos entrando con mucha fuerza a nivel Estado. Hoy tuvimos que acudir, hoy tuvimos que acudir a que las cortes internacionales nos ordenen lo que tenemos que hacer, ¿no? El caso Rosendo Radilla es un caso grave de un desaparecido que nos obligó a revisar nuestro sistema jurídico contra militares. El caso que todos conocemos de Ciudad Juárez, pues tenemos una resolución de la Corte Interamericana que obligó al Estado mexicano a centrar su atención. ¿Por qué? Porque estaban masacrando, violando mujeres. Y entonces nos están ordenando y nos están obligando a hacer lo que nos correspondía hacer. Y esto nos tiene que generar mucha preocupación, porque de manera no tenemos que esperar que el derecho internacional nos venga a obligar cosas que era nuestra obligación, ¿no? La figura del funcionario independiente no viene de una creación mexicana. La Corte Interamericana nos ordenó modificar la ley del IFE o INE para efecto de incorporar el candidato independiente. Entonces estamos siendo bombardeados por las cortes internacionales. ¿Por qué? Porque son cosas que dejamos de hacer, ¿no? Y una de las graves, bueno, pues son los derechos humanos. La ONU el año pasado nos dio 232 recomendaciones que no hemos cumplido. Y entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues es un todo gobierno, es un todo ciudadanos, padres de familia, hermanos, hijos,
que tenemos que revisar lo que pensamos de los derechos humanos y lo que hacemos por los derechos humanos, porque ahí tenemos mucho que trabajar. Entonces plantearía usted que a partir de los valores se reconstruya pues este tejido social de respeto en los valores de los derechos humanos. Así y bueno, es. como un punto de partida para atender esto que es un problema preocupante, el de la violencia contra la mujer. Definitivamente. Si no entendemos que es el valor del respeto, el valor de la amistad, el valor de la correspondencia, tenemos tantos valores tan sanos, tan limpios, y ahí es donde nos tenemos que centrar, porque estos valores, sabiéndome los valores, no ocupo batallar con los derechos humanos. Los derechos humanos no es más que la suma de los valores que un día nos enseñaron de niños, pero las nuevas generaciones están sufriendo con la información. Hoy la información nos tiene que asustar porque cualquier niño nos maneja el internet, nos maneja la computadora, el celular y tiene acceso a mucha información, sí, pero el niño sin cimientos, nos estamos generando gente sin valores. Entonces, en el primer punto que tenemos que atacar, desde todos los ámbitos, ¿no? Gobiernos estatales, federales, municipales, pero sobre todo la familia, ¿no? Maquinitas de comunicación, ¿verdad? No Claro. seres humanos. Definitivamente. Doctor, se refería usted hace un momento al tema de Juárez. Juárez, que por mucho tiempo le dio al estado de Chihuahua también un primerísimo lugar en este tema de la violencia contra la mujer. ¿Ya se superó el problema? No se ha superado, pero se obligó y se trabajó mucho. Ya ir a Ciudad Juárez ahorita, bueno, hay dos situaciones, ¿no? La primera, que muchas de las empresas instaladas se fueron del estado. Entonces afectó hasta la economía. También es mucha mesa de análisis la que estamos platicando, porque también es otro tema aparte, el empleo. Porque cuando pasaron las muertas de Juárez, pues muchas empresas internacionales se fueron de Juárez. Y entonces apareció el desempleo como una circunstancia, parece indirecta, pero es colateral del punto, ¿no? Entonces, cuando viene el mandamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para que corrija la situación, y es cuando el Estado apenas se pone a trabajar, definitivamente el problema ha desaparecido en esa, así como lo conocimos, ¿no? Siguen los casos aislados o los casos, bueno, como México los tiene, ¿no? Sí sirvió, pero mi preocupación es esta: ¿por qué tuvimos que esperar que una corte internacional nos ordenara a Estado mexicano para poder corregir algo que debíamos nosotros de manera natural corregir un problema? Esa es mi única preocupación. Desde el punto de vista criminológico, usted es un experto en esta disciplina. ¿Qué es lo que genera los actos de violencia contra la mujer? Primero, el entorno general, ¿no? Lo que hemos platicado, los valores, los respeto a derechos humanos y todo lo que no tenemos, porque si no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y después viene ya el casos específicos, ¿no? Criminológicamente tenemos varias ramas que atender. Una de las más destacadas son la sociología criminal, ¿no? ¿Dónde, en qué ambiente vivimos? Y aquí es importante también, no es lo mismo un niño que tiene padre, madre, que va a la escuela, a un niño que tiene padre, madre, padre y madre, padre o madre, que se dedica a robar. Porque entonces yo voy a ver tan natural el robar, tan natural porque mi familia lo hace. Entonces, sociológicamente, estoy creado un ejemplo muy sencillo es en las esquinas de los cruceros, ¿no? Vemos a los padres, vemos ya a los hijos pidiendo dinero. Bueno, pues ellos ese es su modo de vida. Si el Estado no entra a rescatarlos, bueno, pues en unos años más ellos se van a posesionar de los cruceros y a sus hijos los van a enseñar. Entonces esta práctica metódica es un problema que parece sencillo de identificar, porque es social. Todos somos parte de la sociedad, todos vemos caminar ciegos
y banquetas difíciles para ellos. Todos vemos silla de ruedas y las banquetas no adecuadas para ellos. Entonces, socialmente somos responsables todos. Todos vemos lo que está pasando. Sí, pero ¿quién hace lo que les corresponde? Entonces, primera situación, ¿no? La sociología, el medio ambiente en que nos desarrollamos, importantísimo. Ese nos predestina. Se hizo un experimento muy, muy famoso en los años 40, porque a un hijo en plena guerra nazi, se tomó a un alemán y se le llevó a Argentina. Y se tomó un argentino y se llevó a Alemania. Entonces el argentino en Alemania era un nazi más. Y el alemán en Argentina era un argentino más. Entonces esa prueba nos sirvió para determinar cómo el medio ambiente nos predispone a hacer lo que vamos a hacer. Y esto también se da en la delincuencia. Si usted o uno de nuestros radioescuchas vivió con violencia familiar, si su papá le pegaba a la mamá, de seguro él lo va a hacer lo mismo, va a repetir esa experiencia. Entonces, empecé con este tema, ¿no? Empecé con el tema de la cerrazón de información. De hace 30, 40, 50 años, de un padre, posiblemente con la responsabilidad de muchos hijos, que tenía que salir a trabajar y volvía, y posiblemente su actuar era así, pero no lo sabíamos. Hoy la información nos precisa estos datos. Entonces lo único que está haciendo es sacar lo que teníamos debajo del tapete, ¿no? Hoy lo sacamos y podemos platicar. Mira, hay violencia, pues sí, y antes no había. Sí, y los hijos golpeadores, perdón, los padres golpeadores no generan hijos golpeadores, pues sí. Y entonces no es más que una repetición de conductas, ¿no? Que en sociología las determinamos muy, muy sencillo. Con ese ejemplo que le puse del argentino y el alemán. Otra de las materias fuertes, bueno, pues es la parte psicológica. La parte psicológica es muy fácil ver gente rica, gente poderosa, gente cantantes, y que entran a tiendas y se roban los perfumes. Y uno piensa, oye, pues no tiene necesidad. ¿Por qué lo hacen, no? Entonces tenemos que entrarle a la otra parte. Psicológicamente tiene una enfermedad. Y esa enfermedad se tiene que atender. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque esa es una adrenalina que le genera la comisión de un delito, que no la pagas con dinero. Entonces, si no conoces la adrenalina de la emoción, de la aventura, del riesgo, entonces no sabes qué es criminología. Entonces tenemos una parte importantísima. Uno de los actores fuertes, Freud con su creación del psicoanálisis, con la explicación de que no somos más de lo que le echamos a nuestro cerebro. De mi boca no sale sino la información que le doy, ¿no? Si leo literatura, pues voy a platicar de literatura. Pero también, si le doy un desorden, si hablo de groserías, pues eso es lo que va a salir. Entonces, que la creación del psicoanálisis con Freud nos determinó perfectamente que somos lo que queremos ser. Hay una frase muy fuerte de Freud, muy, muy fuerte, porque nos dice qué es lo que, en cuanto a la voluntad, ¿qué es lo que maneja nuestra voluntad? ¿Nuestro consciente o nuestro inconsciente? Y todos siempre contestamos, pues nuestro consciente, somos pensantes y racionales. Sí, pues dice Freud, sí, pero tu consciente te lo dirige el inconsciente, que es la suma de información que tienes, ¿no? Y entonces caemos a lo mismo. Si la suma de información viene de violencia, viene de matar, viene de robar, vas a actuar en consecuencia. Por eso se vuelve fuerte la frase, porque todo el mundo contestamos, no, mi consciente. Sí, pero tu consciente está dirigido por tu inconsciente. Lo que dice usted, lo que tenemos ahí bajo el tapete. Así es. Si me permite, doctor, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en el debate en la red. Nos acompaña en el estudio el doctor Hugo Armando Palafox, con quien charlamos sobre violencia. No le cambie. Si me permite, doctor, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en el debate en la red.
debate en la red con Rogelio Zúñiga. Continuamos nuestro programa esta tarde. El tema se refiere a la violencia contra la mujer, en lo cual Nayarit, decíamos al inicio, es un campeón, casi un campeón nacional, y quien se encuentra con nosotros charlando es el doctor Hugo Armando Palafox, académico y criminólogo destacado nayarita. Doctor, nos hablaba usted de este tema, de cómo los valores, los derechos humanos, cómo se reproducen las conductas antisociales, a veces diríamos hasta por imitación. ¿Cuántos tipos de violencia se pueden identificar en contra de la mujer? Bueno, son diversos, ¿no? Aquí nada más identificar, porque hoy que están revalorando el feminicidio, bueno, aquí no es más que la muerte por género, ¿no? Entonces, hablar de feminicidio es que yo mato a alguien porque odio al género. Esto es complicado porque no es matar a una mujer es homicidio. Entonces, empezar a analizar la figura es de derecho, ¿no? Entonces, aparece la violencia contra la mujer. Y para que haya feminicidio es al género al que quiero agredir, ¿no? Como el caso que vimos ahora de los 50 muertos. Quiso agredir la persona al género del homosexual, del antro gay. Entonces ahí aparecen las figuras de género, o sea, voy por los homosexuales. Entonces es importante identificar lo que es un homicidio normal, simple, intencional, calificado incluso de un feminicidio. Porque aquí la muerte es por el odio al género, como lo puede ser al fanatismo religioso, que lo vemos en los pueblos musulmanes, tan normal hoy en día, también con tantas muertes, también con tanta violencia, y que viene de la religión, ¿no? Todavía ellos estancados en el Antiguo Testamento, aplicando las reglas o las leyes del Antiguo Testamento, del ojo por ojo, el diente por diente, el apedrear a la adúltera, el cortar la mano al ratero. Bueno, pues en la religión de ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. La esclavitud. Así es. Y nosotros evolucionamos al Nuevo Testamento, porque nuestro sistema jurídico incluso es romano-germánico. Entonces nos trajeron la religión, sí, pero con un Nuevo Testamento, donde encontramos a un Dios diferente, no al del Antiguo Testamento, que vino en la religión católica, bueno, vino a sacrificarse por la vida de todos, ¿no? Y cambió la situación jurídica. Nosotros la entendemos diferente. El hecho también de ser diferente no quiere decir que estemos bien o que estemos mal, ¿no? Ellos siguen anclados en el Antiguo Testamento, siguen castigando a las mujeres. Hemos visto tantos casos de la mujer que no se quiso casar y le echaron ácido en la cara, o las madres los matan. Entonces, la violencia en el mundo es grave. Y puse el ejemplo del fanatismo religioso para identificar los géneros. ¿Por qué matamos gente? ¿Por qué agredimos? ¿Por qué violentamos? Entonces, ver los casos de las adúlteras apedreadas. Hoy cambió un poquito el sistema, porque los grupos musulmanes hoy la entierran a la mujer y nada más deja la cabeza para que sufra hacia menos. afuera, para que sufra menos. Hoy le tapan la boca para no escuchar los gritos y le tapan la cabeza. Entonces ya nada más apedreas a un... No es la cabeza, pero es a un bulto. Pero bueno, la muerte es igual de cruel, ¿no? Pero bueno, es el sistema del musulmán. ¿Por qué matas? Fanatismo religioso. Los extremos. Hoy encontramos extremos en el grupo de homosexuales. Hoy encontramos extremos en la mujer mexicana. Y es lo que tenemos que trabajar. En el caso particular de nuestro país y de Nayarit, precisamente ante la insistencia de algunos grupos, ¿recomendaría usted tipificar la figura del feminicidio? Ya está tipificada. Ya está tipificada. Ya está la ampliación a la pena por matar por género. Ya está, pero como quedó por género, la gente espera encontrar la figura de feminicidio, ¿no? Pero ya está tipificada.
Aquí la única situación del estado de Nayarit, muy propia de nosotros, es que dice nuestro código penal que no habrá penas mayores de 50 años. Y creo que este es el problema que tienen, porque muchas de las preguntas que me hacen es, oye, pero era una mujer, ¿por qué hasta 50? Bueno, es que este dice el código hasta 50. Pero era un servidor público, porque el código hasta 50, o sea, es el tope, ¿no? Entonces, ¿quieres cambiarle? Bueno, pues entonces modifica el código penal y sube la pena 60, 70. Este es un caso interesante, ¿no? Hubo un libro de un autor inglés, Kant, muy interesante, porque él se preguntaba cómo, por qué en Estados Unidos no se abolía la pena de muerte. Entonces él hizo un libro y se contestó las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué pena de muerte? Bueno, no. La primera que nos hacemos es que nos cuesta más barato matar a alguien que mantenerlo toda una vida en la cárcel. Entonces lo que hizo Kant es una investigación y demostró lo contrario. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todos los casos de pena de muerte se van a la Suprema Corte. Y cuando sacó lo que les cuesta a ellos la Suprema Corte, dijo, no, muchísimo más barato mantenerte toda una vida que pagarle a los ministros de la Corte. Entonces el segundo ejemplo que él ponía era, bueno, una pena de muerte es intimidatoria. Se van a asustar el pueblo y ya no va a matar. Y salió también contraproducente, ¿no? En los estados que tienen pena de muerte hay más violencia que los que no tienen pena de muerte. Y pues esa es la pregunta, ¿y por qué entonces? ¿Por qué entonces tenemos pena de muerte? Y encontró la respuesta en los candidatos, dijo. Ah, bueno, es que cuando es un candidato que dice, yo quiero la pena de muerte y los delincuentes a la cárcel, hay que matarlo, pues veías como un candidato muy fuerte. Y veías a uno muy timorato que decía, no quiero pena de muerte, ¿no? Y eso me lo traigo al pueblo mexicano, porque aquí lo hicimos no en pena de muerte, lo hicimos en penas. Y ya encontramos, pues sube a 70 años, sube a 80, sube a 90. La Mataviejitas, 1227 años les pusieron de pena. Los policías de hace un mes, 15 días, 150 años. Entonces nos volvemos así como desproporcionados e ilógicos e incongruentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu delito se convierte después de 18 años, a los 20, con 50 son 70 años. Digo, 50 años de cárcel y de prisión, el que conozca las prisiones sabe que el ser humano, por más adaptable que sea, no los va a sobrevivir, ¿no? Entonces ya hablar de 60, 70, 80, caímos al juego del autor Kant, ¿no? O sea, no me importa la pena, sino que me importa demostrar que mi partido político va por penas más fuertes porque soy muy duro y voy contra la delincuencia, ¿no? Pero no es por ahí, ¿no? Por ahí alguien que propone la pena de muerte, algún grupo parlamentario, y leyes de protección a los animales, ¿no? Sí. Un contradictorio. Efectivamente. Y nada más para que nos quede claro, Sí, ya firmamos un tratado internacional que nos impide regresar a la pena de muerte. País que elimina pena de muerte ya no puede regresar a la pena de muerte. Entonces, a partir de ese partido político, también cambió el mensaje, entonces ya dijo cadena perpetua, ¿no? Y bueno, cadena perpetua ya la encontramos en Chihuahua y en el Estado de México. Ya hay la pena de cadena perpetua, ¿no? Que es una pena inusitada. ¿Por qué? Pues porque no es legítima. No te pongo un año, ni 100, ni 5, ¿no? Te pongo hasta que te mueres. Si te mueres mañana, pues tuviste un día de prisión. Si te mueres en 50 años, pues fueron 50. Y eso rompe los principios de derecho, ¿no? Porque no te aplica una pena adecuada a la conducta cometida. Por esa razón, creo que ya está tipificado el feminicidio. Ya tiene hasta 50 años el Código de Nayarit. Si queremos cambiarlo, pues tenemos que ir con el legislador y subir la pena. En fechas recientes, el gobierno del estado daba cuenta de algo así como 5 o 6 mil consultas y problemas atendidos en el Centro de Justicia para la Mujer. ¿Es elevado este número? ¿Problemas de qué? ¿De violencia económica en el hogar?
¿Violencia física? No es elevado. Es limitado. Es limitado para nuestro medio. La cifra negra es muy fuerte. El hombre todavía mantiene un poderío en el hogar y hay una super o sobredependencia de alimentación del varón. Entonces la mujer se ha aguantado, se está aguantando y posiblemente se siga aguantando mucho tiempo porque el Estado no te brinda la seguridad que tú necesitas. Porque la seguridad es alimentaria, es de vestido, es de educación. Entonces ir, por ejemplo, a Querétaro. En Querétaro ya hay cabañas escondidas que a nadie le dicen dónde están. Ahí se llevan a las mujeres a aislarlas para protegerlas del cerco familiar. ¿Por qué? Pues estamos en Nayarit. Nayarit tiene un estilo muy diferente a muchas partes del país. En Nayarit es muy sencillo, muy fácil que tus familiares te digan, pues ya, perdónalo y sigue con él. Se equivocó, es un error. Entonces, nadie sabe lo que pasa tras paredes. Entonces el Estado, con mucha disposición, no puede con un gran problema que tenemos en México. Entonces, ¿qué ocupas? Atraer a la mujer, darle vestido, alimento y educación como tu responsabilidad como Estado. A los menores de edad dar lo mismo como tu responsabilidad como Estado. Y al responsable, ¿qué le vamos a hacer? El hombre que junto con la mujer trajo a esos niños al mundo. Entonces a estas personas son las que tenemos que ver y atender también. Porque al final, ¿qué pasa cuando va la mujer a llorar? Que fue violentada. ¿Qué terapia le doy? ¿Qué atención le doy? ¿Psicológica? ¿Y qué le digo? Regrésate a tu casa. No puedo hacer eso. ¿A quién debo traer a tratamiento? Pues al hombre, al que violenta. ¿Qué pasó en el Poder Judicial? Pues te estaban exigiendo a los hombres que fueran a terapia psicológica. ¿Y qué sucedió? Pues se saturó el sistema. El psicólogo no tenía capacidad para atender a tanta gente. Los expedientes se empezaron a detener. Los que andamos en el litigio, pues nos damos cuenta cómo se detuvieron los expedientes. Entonces el Estado, a través del poder, no se preparó para esto. No nomás es decir, ahora vamos a crear una ley, ahora sí hay que meter psicólogos, sí. Pero prepárate a la andanada de gente que tienes. Claro. Porque al final, la mínima violencia ocupa tratamiento. La mínima. Y hay violencia hasta cuando no aceptamos debatir con la mujer. Cuando le damos la espalda, que es una de las formas de violencia del hombre a veces. No quieres enfrentar un problema, te das la espalda, te sales. Y también es violencia. Y enfrentas, también es violencia. Entonces, se ocupa algo muy fuerte del Estado. Pero bueno, pues estamos en las universidades públicas, las universidades privadas. Lo que nos falta más bien es un plan integral. Un plan integral para efecto de poder participar todos. Todos estamos listos para participar. Su servidor, soy el director de la Universidad Univer. O sea, si podemos poner nuestro grito, lo ponemos. ¿Qué estamos haciendo las universidades? En todas. Pues patentando los derechos humanos otra vez más. Regrésense a sus derechos. Escuelas libres de bullying, escuelas libres de humo del cigarro, escuelas... Pues tenemos que trabajar en nuestras trincheras. Una sociedad más sana, ¿verdad? Así es. ¿Qué ocupamos? Pues que alguien nos dirija. La Secretaría de Educación Pública, el gobierno del Estado. ¿Para qué? Pues para que esto se note. Porque a veces hacemos trabajos muy aislados, cada una de las partes. Si me permite, vamos a ir a una pausa. Doctor, regresamos en unos segundos. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga.
Continuamos en nuestro programa, entrando a la recta final. Pues no podemos desaprovechar la presencia del doctor Hugo Armando Palafox Ramírez para que, bueno, pues ya que hemos hablado abundantemente del tema de la violencia contra la mujer en Nayarit, pues nos hable de un tema que está ya aquí, a la vuelta de la esquina, doctor. Este es la puesta en marcha ya, el próximo fin de semana, del nuevo sistema de justicia penal en Nayarit, al igual que en todo el país. ¿Cómo advierte usted el panorama, los preparativos, los recursos humanos, materiales, financieros, para garantizar el éxito de este nuevo sistema de justicia? Bien, gracias, Rogelio. Primero, cerrar el tema, lo de la violencia, porque la violencia se desató, ¿no? Platicábamos lo que pasó en Puebla, platicamos lo que pasó en Estados Unidos, platicamos algo de los musulmanes, platicamos también, o podemos platicar algo de las muchedumbres ahora, que se está haciendo justicia, mal llamada justicia ellos solos, con los linchamientos públicos. Entonces sí cerrar ese tema en la atención que ocupamos cada uno de los radioescuchas, cada uno de los servidores públicos, cada uno de la sociedad, porque ocupamos empezar a entender y que nos quede bien claro el respeto a los derechos humanos, ¿no? Cómo queremos que nos traten, pues como tratamos. La máxima de Juárez vuelve a aparecer una vez más. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces son cosas muy, muy sencillas, muy formas de verla, pero sí es bien importante que todos, aprovecho, digo, este medio para que todos tus radioescuchas entiendan que son parte de la solución, no parte del problema. Entonces, tenemos que entrar a solucionar todos en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y de ahí hacer un entorno social y después general, ¿no? Y por eso te agradezco mucho la invitación. Y ahora sí viene el nuevo sistema, ¿no? En Nayarit se decidió que el día de mañana, 15 de junio, inicien los juicios orales, y el resto del país es el 18 de junio, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para un nuevo sistema? Hace muchos años, tiene 8 años este proyecto en algunos lugares. En Chihuahua tiene del 2004-2005, porque esta gran reforma la presentó Fox en el 2004, y estados como Chihuahua le entró al 2005 rápido. Lógicamente el Congreso de la Unión rechazó el proyecto de Fox, y ya que lo presentó Calderón en 2008 es cuando ya se aprobó, ¿no? Pero ya algunos estados empezaron a trabajar. Y este periodo que traemos de 8 años, ¿qué hizo? Pues se creó un órgano implementador, la CETEC, la Secretaría Técnica, y esta creó 7 ejes para que esto entrara en funciones, ¿no? Uno fue de los fuertes, pues es la infraestructura y la capacitación al personal. En mi visión personal, creo que falló el 7º eje, que era este en el que estamos platicando ahorita. Se llama difusión. En mi opinión, erróneamente lo dejaron como el último eje de los 7, que es cuando al pueblo tenemos que enterarle de qué se trata el nuevo sistema. Yo tuve la suerte de ir a Colombia y subirte con el taxista y preguntarle, allá tienes 2004 con el juicio oral. Digo, ¿qué opinas del juicio oral en Colombia? Dijo, pues es un fracaso. ¿Por qué? Porque todo delincuente que detenemos sale libre a la media hora. Le dije yo, oiga, se llama presunción de inocencia. No, pues yo no sé qué es eso. Yo nomás sé que ya no le llevamos a los detenidos a la policía. Mejor los linchamos, porque la policía no está entendiendo. Y sí me asusté un poco porque aquí puede pasarnos lo mismo. Si no entendemos todos que en un nuevo sistema ya no impera la cárcel como característica propia, sino la libertad, que todo mundo merece presumirse su inocencia. Tenemos el caso de Pasterius, un atleta que no tiene pies, que se le acusa de que mató a su novia. Él lleva 2-3 años en juicio libre. Pide permiso y va a competir y regresa al juicio. Creo que estos días tiene otra audiencia para la sentencia. Entonces él sigue su vida normal, se puede defender sin estar en cárcel. Entonces aquí nuestro sistema mexicano nos enseñó que todo delito tiene que caer a la cárcel.
Si ve uno injurias, cárcel o multas. Si ve uno calumnias, cárcel. Difamación de honor, cárcel. Digo, no se diga robo y homicidios, pero bueno, todo va a cárcel. Entonces, ¿qué es el nuevo sistema? Bueno, pues es una oportunidad de que no caigas a la cárcel. Por eso aparecen las salidas o los medios alternos de solución de conflictos. Hoy la Fiscalía tiene un centro de atención a víctimas, tiene un área especial para efecto de llegar a conciliaciones. Entonces, eso empieza a lograr que no sea tantísimos los casos. En la estadística internacional no se puede hacer más del 5% de los casos que llegan a una fiscalía que lleguen a juicio oral. Más de ahí truena el sistema. Entonces el 95% tiene que buscar una salida alterna, una salida diferente. Entonces tenemos que entenderlo primero como pueblo, porque esto es lo que viene. Claro, lo nuevo. Entonces si nosotros no sabemos qué es presunción de inocencia y nos vamos a molestar porque la fiscalía deje a alguien libre, vamos a estar mal. El juicio no acaba, el juicio inicia, ¿no? Entonces tenemos 3 etapas muy importantes: investigación intermedia y juicio oral, para poder llegar a una sentencia, y ahí es donde aparece la culpabilidad. Entonces todavía me causa escozor leer periodistas que no conocen este nuevo sistema, que tienen impedido sacar las fotografías de los probables. No hay probables en el nuevo sistema. Todos se presumen inocentes. Y hasta que un juez dicta sentencia, hasta este momento puedes sacar las fotografías o sacas tu historia de investigación, que es lo que esperamos de los nuevos periodistas, que lleve seguimiento, y ya que es culpable, hoy sí puedes sacar toda la historia como tú quieras. Ya no eres un presunto inocente. Entonces ocupamos unas clases, todos, servidores menos juzgador. públicos. Menos juzgador. Menos juzgador. Entonces nos dedicamos a juzgar, ¿no? Hubo un caso que todos conocimos de un policía. Todos juzgamos, todos le pusimos 100 años de cárcel. No, la pena es hasta 50 años. Y el servidor público, pues es hasta 50 años, ¿no? Entonces, es un primo delincuente y lo estamos tratando como responsable. No estamos entendiendo que se presume inocente. Aunque entendamos y tengamos nosotros en nuestra visión muy claro que sí fue, que sí lo cometió, bueno, pues que nos cuesta esperarnos que un juez llegue y nos diga: es culpable de homicidio o culpable del tipo penal que él crea que se acreditó. Y ahí, a partir de ese momento, a ver si podemos sacar conjeturas y hacer nuestras investigaciones y definir el por qué o el cómo hizo las conductas, ¿no? Al final tenemos una situación muy muy sencilla. Hace años había en Jojutla, Morelos, un curso antiestrés, y es bien importante que el Estado retome estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque el policía vive diferente. Ojalá lo entendamos esto que voy a platicar, porque el policía vive bajo un estrés increíble, y regularmente la presión de estar cerca de la muerte es una presión que ninguna profesión tiene. Entonces, el estar cerca de la muerte te hace que tus sentidos sean más agudos, te vuelves insensible, y esa insensibilidad la llevas a tu hogar, te vuelves duro. ¿Por qué? Pues porque nadie nos ha enseñado a cómo levantar un muerto, cómo decirle a una persona: oiga, le acaban de matar a su hermano, a su padre, a su madre. ¿Cómo lo haces? Pues no puedes llegar a llorar antes de platicarlo. Pues te pones una coraza de dureza, y esa dureza la usas en tu vida continua. Y posiblemente los que conozcamos policías hoy, qué duros son. Pues sí. Como los médicos que hacen autopsias, ¿qué quieres? No pueden ponerse a llorar. Tienen que sacar sus corazas y protegerse. ¿Y qué pasa cuando te peleas con tu esposa? Bueno, pues vas a buscar a un segundo frente, buscando alegría y estabilidad, que no es eso, ¿no? Vas a encontrar más problemas. Entonces, entender las áreas de procuración de justicia es muy complicado. Criticar tan fácilmente a un policía por algo que hizo, cualquiera lo podemos hacer, pero conocer
cómo se vive en las procuradurías, los horarios de trabajo aunados a la muerte. Este es el problema. Y al final te tienes que proteger. El ser humano tiene que protegerse. ¿Cómo te proteges? Con dureza. Con dureza. Tienes que ser duro, tienes que ser rudo. Y después nos quejamos que son muy prepotentes o muy bajaderos, porque son muy rudos, y lo único que encontramos es gente débil, protegida por una rudeza para que no entres a su corazón, porque lo vas a destrozar. ¿Por qué? Porque está sensible, porque ha visto niños morirse, jóvenes morirse, mujeres morirse. Este es el problema. Entonces tenemos que entender a las áreas de Procuración de Justicia de manera muy especial y verlos ahora en un nuevo sistema, un nuevo juicio oral. Un compromiso muy serio, ¿no? Muy, muy serio. ¿Cómo terminamos el programa, doctor? Nos faltó tiempo. Nos falta tiempo. Por supuesto, como usted decía al iniciar, son muchas mesas las que tenemos que abordar. Pero sobre todo aquí que nos quede importante al radio escucha, ¿no? Viene un nuevo sistema, un nuevo juicio oral, y tenemos que saber de qué se trata, porque ocupamos ciudadanos modelos. Yo no puedo, un ciudadano que le chocan su carro y el carro no está a su nombre, no se vaya a quejar de que no le hacen justicia. El carro debe estar a su nombre para poder reclamar su derecho. La madre pues, tiene que estar registrado el hijo a su nombre, si no, ¿cómo reclama un derecho? Entonces, no tiene problema. Entonces, ocupó en el nuevo sistema ciudadanos modelo, ciudadanos que hagan bien las cosas, ciudadanos que me robaron 50,000 pesos, pues acredítame por qué tenía 50,000 pesos. O sea, no es más que lógico. Y no te vayas a sentir mal porque te dice el ministerio, si no me acreditas, no voy a juicio oral, no te vayas a enojar. Te está pidiendo que acredites lo que vas a llevar a un juicio, porque si no lo acreditas puedes perder ese juicio. Entonces el último mensaje que doy es para el ciudadano. Sé que los nayaritas nos preocupamos mucho por las cosas, tenerlas en orden en nuestro lugar, pero les vamos a ocupar ahora. Hoy tenemos que sacar esa factura de la plancha, si nos roban, hay que llevarla. Del estéreo, los testigos, todas las pruebas tenemos que llevarlas. Porque si no, vamos a pasarnos la quejando de que no hay justicia. No va a haber justicia si no completamos una teoría de un caso, si no acreditamos un tipo penal, si no tenemos la evidencia suficiente. Eso. Ese es el último mensaje. Doctor, pues quiero agradecerle infinitamente su visita, su participación en el programa, el debate en la red, y por supuesto hacerle un reconocimiento público a su calidad y a su experiencia. Doctor en Derecho, académico y criminólogo. Gracias. Gracias, Rogelio. Muy amable. Hasta la próxima. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.